Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la semana? ¿Estáis bien? Bueno, yo aquí otra vez de nuevo, aquí grabando un podcast más. En este caso va a tocar, como ya os tengo acostumbrados de la temporada pasada o del año pasado, donde ciertos capítulos voy a dedicar a responder preguntas de los oyentes. Ya sabéis, me podéis hacer llegar preguntas, dudas, a través de la página web programarfacil.com o a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, @programarfacilc. Esta semana estoy impartiendo un curso en Gandía, como ya os dije la semana pasada, y nada, muy bien, todo correcto, todo perfecto, divulgando un poquito de Arduino. Es un curso de introducción muy básico donde estoy enseñando pues a la gente cómo se puede introducir en este mundo, y precisamente esta semana en este capítulo voy a resolver pues primero una duda que me ha llegado a través del campus de programarfacil.com, a través del curso de Arduino, donde me preguntan sobre los arrays de datos con Arduino, y una segunda pregunta que es el pin analógico del SP8266, ese gran incomprendido de esta placa. Y bueno, como siempre, pues me gusta resolverla, y no solo a título personal, a la gente que me lo pregunta, sino que también pues compartirlo con todos vosotros, porque seguramente más de uno tengáis alguna duda muy parecida a lo que voy a tratar en este capítulo. También hay de nuevo un nuevo capítulo de la sección de impresión 3D con Diego Trapero. En este caso va a hablar más bien él, aunque yo le voy a preguntar porque tengo mucha curiosidad, del tema de los materiales, algo que me interesa y que, bueno, creo que debemos de ser conscientes qué materiales son buenos para imprimir y cuáles no son tan buenos, dependiendo también cada caso. Y la verdad es que, bueno, nos hemos tirado un rato charlando y hablando sobre el tema de materiales que da para mucho recorrido. No me enrollo más, os dejo ya con el capítulo y empezamos con la duda que me ha enviado Horacio Rubén sobre el tema de los arrays. Bueno, pues vamos allá con la primera duda que nos la envía Horacio Rubén Rodríguez de Chile, un alumno del campus, un alumno del curso de Arduino, y dice lo siguiente. Buenos días, Luis. Imagino que estás preparando para el Arduino Day. Espero que lo disfrutes y lamento robarte un poquito de tu tiempo justo en estos días, pero me surgió una duda y aunque parezca algo tonta, para mí es importante la forma que de aquí en más voy a declarar un array. ¿Por qué crear una variable para almacenar el tamaño del array y luego declarar el array? Yo probé declarando el array con el número de tamaño entre corchetes y el código sigue funcionando exactamente igual. ¿Será que más adelante nos vas a explicar cómo usar esa variable y por eso es necesario acostumbrarse a crearla? ¿O simplemente va en el gusto de cada uno crear una variable para almacenar el tamaño del array o no? Desde ya, muchas gracias y te mando un abrazo desde la distancia, desde Chile. Bueno, pues un abrazo a ti también, Horacio Rubén, y lo primero es que sí, efectivamente, estoy preparando ya el Arduino Day 2019, que será el 30 de marzo en Logroño. Qué ganas tengo de ir otra vez a ver a mis amigos riojanos, en especial a José de Logroño, del cual suelo hablar muy a menudo aquí en este podcast. Dicho esto, vamos con esta duda sobre los arrays, cómo declararlos y cómo utilizar las variables. Efectivamente, cuando declaramos un array es necesario indicar el número de elementos que va a contener ese array. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un array de datos en Arduino? Bueno, pues un array no es más que una lista de cosas. Una lista de cosas como pueda ser pues una lista de perros, una lista de monedas, una lista de gatos, una lista de frutas o una lista de lo que sea. Es así de simple. Es una lista que contiene valores o variables. Eso sí, todos tienen que ser del mismo tipo. Los perros con los perros, los gatos con los gatos, las monedas con las monedas, y en el caso de la programación con Arduino, pues vamos a tener los números enteros con los números enteros, los caracteres con los caracteres, los float con los float, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada array te almacenará un tipo de dato.
Para que entiendas mejor qué es un array, te voy a poner un ejemplo. Sobre todo, ¿cuál es la utilidad de los arrays? Imagínate que vamos a tomar medidas de temperatura y vamos a hacerlo a lo largo del día de una habitación y vamos a tomar 6 medidas. ¿Vale? ¿Cómo almacenamos esas medidas? ¿Cómo almacenamos esas temperaturas? Pues lo primero que se nos viene a la cabeza a lo mejor es declarar 6 variables. Cada una va a almacenar una medida dependiendo de la temperatura. Pues las de las 12, las de las 4, las de las 6, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate la gestión que tienes que hacer para almacenar todo eso. Pues tienes que comprobar, poner un número o poner el nombre de la variable, almacenar la temperatura y así, pues con cualquier cosa que quieras hacer con esas temperaturas, pues tendrás que ir trabajando con esas variables. Pues si utilizamos un array, es mucho más sencillo. Vamos a declarar un único array de 6 elementos y ahí vamos a almacenar todas las temperaturas en una única variable que va a ser de un array de un tipo concreto de dato. Claro, la duda ahora a lo mejor que te surge aquí es cómo declarar un array. Vamos a seguir a verlo, algo muy sencillo, muy rápido, porque además es que es muy simple y se parece mucho a cómo declaramos las variables. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el tipo de dato que vamos a guardar en el array. Como ya te he dicho, un array almacena siempre el mismo tipo de dato. Es decir, o un entero, o un float, o un char, o lo que sea, pero siempre el mismo. Si declaramos un array del tipo nt, solo podrá almacenar números enteros, al igual que si es del tipo float, como ya te he dicho. Luego, después de ese tipo de dato que vamos a poner, vamos a dejar un espacio y luego vamos a poner el nombre. Esto hasta aquí es como cuando declaramos una variable. Ponemos el tipo de dato, espacio y luego le ponemos el nombre. Con respecto al nombre, ya sabes, hay total libertad. Puedes ponerle el nombre que quieras. A mí me gusta siempre poner en lo primero array y luego un nombre descriptivo. Por ejemplo, si vamos a almacenar pines digitales, a mí me gusta poner array pin digital. Y así, en todo momento, cuando yo lo veo en el código, sé que esa variable es un array. La diferencia que existe hasta aquí, todo es igual a la declaración de una variable. La diferencia es que justo después del nombre vamos a poner el número de elementos que tiene ese array. ¿Y cómo lo ponemos? Pues lo ponemos entre corchetes. Esos corchetes dentro vamos a poner un número. Aquí podemos poner un número, pero también podemos poner una variable. Y ahora veremos cuáles son las diferencias de poner una cosa y la otra. Pero eso sí, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Pues porque le estamos diciendo al compilador cuánto va a ocupar el array para reservar la memoria correspondiente. Mucho ojo, porque aunque estemos declarando en una única línea, pues un array que parece una variable, si nosotros ahí le ponemos 10.000 elementos, seguramente nos dé un error, porque no tenga suficiente memoria. A la hora de compilar va a reservar 10.000 INT, por ejemplo, enteros, con lo que ocupa cada INT. Así que mucho ojo con los arrays y mucho ojo con las dimensiones de estos arrays, ya que pueden ocupar muchísimo dependiendo del número de elementos que contenga. Vale, entonces Horacio pregunta que si este número, el que indica el número de elementos, puede ser un número en vez de una variable. Y efectivamente, puede usarse indistintamente, pero la ventaja de utilizar una variable es que si se necesita modificar el tamaño del array, será mucho más sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo muy fácil que creo que va a dejar todo mucho más claro. Imagínate que tenemos 4 LEDs conectados a un Arduino. Lo tenemos en 4 pines digitales, ¿vale? Lo podemos hacer por el método tradicional. Declaramos 4 variables donde vamos a almacenar en cada variable el número de pin de cada LED. Luego en el función setup pues vamos a poner el pin mode, es decir, el modo de cada pin en modo salida, modo output. Y luego en el loop pues vamos a hacer por cada pin, queremos hacer parpadear cada LED. Primero uno, luego otro y luego otro. Entonces en el loop vamos a poner el código para que parpadee cada uno de los LEDs. Así sería el método sin utilizar un array. Si queremos utilizar un array lo podemos hacer sencillamente. Declaramos un array del tipo byte, metemos ahí los 4 pines, son de 4 elementos, y luego en la función setup, en vez de ir pin por pin, lo que vamos a hacer es utilizar un bucle for, que son muy amigos de los arrays para recorrerlo, y le vamos a decir que recorra los 4 elementos de ese array y que ponga el pin correspondiente en modo salida, modo output. Y luego en la función loop
lo que vamos a hacer es igual, vamos a utilizar un bucle for y lo que vamos a hacer es recorrer las sentencias para hacer parpadear y vamos a ir cambiando de cada elemento del array. No te preocupes, si no entiendes puedes acceder al artículo que acompaña a este podcast y ahí te lo voy a dejar todo el código perfectamente explicado para que lo entiendas. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí cuando hemos declarado el array con todos los 4 pines, luego hemos utilizado 2 bucles for, uno en el setup y otro en el loop, lo que vamos a poner, si ponemos literales, pues son 4 elementos, vamos a poner 4 elementos en la declaración del array entre corchetes para indicar que son 4 elementos. Vamos a recorrer el primer bucle for dentro de la setup con un número 4, vamos a poner el literal, y luego en el bucle loop un número 4. ¿Qué es lo que sucede si nosotros lo que queremos es añadir otro LED a este circuito? Bueno, pues que si queremos añadir otro LED tendremos que modificar el 4 que hemos puesto en la declaración del array, modificar el 4 que estamos utilizando en el for de la función setup y modificar el 4 que estamos utilizando en el for de la función loop. Si nosotros declaramos una variable con el tamaño del array, lo único que vamos a tener es que modificar esa variable y de hecho esa variable tiene una particularidad y es que tiene que ser constante. No podemos declarar un número de elementos, una variable que va a contener el número de elementos y utilizarla como número de elementos dentro del array si no es constante. Si lo pruebas, quitas lo de constante y lo pones en la declaración del array, verás cómo te da un error. Y aquí es donde está la verdadera utilidad que tiene el utilizar variables y en vez de literales. De hecho, no solo tiene utilidad en la declaración de arrays, tiene utilidad en todo. Siempre que puedas, no utilices literales y siempre utiliza variables. Podrás mantener mucho mejor el código y podrás actualizarlo o añadir nuevas funcionalidades o modificarlo mucho más rápido cuando tengas que hacerlo y sobre todo cuando va creciendo ese código. Y bueno, con esto yo creo que ha quedado claro cuál es la diferencia entre usar un literal y una variable a la hora de declarar un array. Ahora vamos a ver otra duda que me envían con relativo al ESP8266 y a los pines analógicos. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit, ¿para qué tú querés? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo veo. Si lado luminoso de la fuerza tú querés abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Bien, vamos ya con esta segunda duda que me llega, que es sobre los pines o el pin analógico. No es nada más que tiene un pin analógico, el ESP8266, que la envía Carlos Moreno Gómez y es también otro alumno del campus y dice lo siguiente: hola Luis, si quiero hacer un prototipo con un LM35, es un sensor de temperatura, y una fotocélula, necesitaría 2 entradas analógicas, ¿verdad? En este caso no de MCU no me valdría. ¿Hay algún otro kit con el ESP8266 que tenga más entradas analógicas? Gracias. Bueno, para empezar, agradecer a Carlos que me haya enviado esta duda, esta pregunta, pero para
empezar hay que aclarar el tema del pin analógico del SP8266. Lo primero es que no depende de la placa que tenga un único pin analógico, depende del microcontrolador o del shock, en este caso el SP8266. Según las especificaciones técnicas del SP8266, este shock tiene un ADC con un único pin analógico que mide en el rango de 0 voltios a 1 voltios, con una resolución de 10 bits. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si a la entrada del pin tenemos 0 voltios, analog read, es decir, la función que nos va a leer el pin analógico, nos va a devolver un 0. Pero si tenemos 1 voltio a la entrada de ese pin analógico del SP8266, mucho ojo, no estoy hablando de nodo MCU, ni de Wemo, ni de una placa, sino del SP8266, si tenemos 1 voltio y hacemos analog read, lo que nos va a devolver es 1023. Esto es lo que quiere decir que vamos a poder medir en un rango de 0 voltios a 1 voltios. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con Arduino 1, tenemos un rango entre 0 voltios y 5 voltios, donde 0 voltios sería analog read nos devuelve 0 y 5 voltios analog read nos va a devolver 1023. Si ya has trabajado con alguna placa basada en el SP8266, te habrás dado cuenta que el rango que suelen emitir estas placas es de 0 voltios a 3,3 voltios, en la gran mayoría de los casos. Placas como Node MCU o como Wemos de 1 mini. Esto es lo normal, es decir, no estamos trabajando de 0 voltios a 1 voltio, sino que vamos a poder meter por el pin analógico un voltaje de 0 voltios a 3,3 voltios. ¿A qué se debe esto? Es decir, si el SP8266 solo admite un voltaje de 0 a 1 voltio, ¿cómo podemos meter a través de una placa que está basada en este microcontrolador o en este shock un voltaje de 0 voltios a 3,3 voltios? Bueno, pues esto se debe a que la electrónica que incorporan en esta placa hay un divisor de tensión con resistencias. Por eso, en ocasiones, la conversión es tan mala, porque las resistencias son de mala calidad y con una tolerancia alta. Es decir, ya no depende del propio SP8266, del ADC que viene incorporado dentro del SP8266, sino que hay una fase, una etapa previa, que lo que hace es convertir ese rango de valores, ese voltaje de 0 voltios a 3,3 voltios, lo convierte a algo que no dañe el ADC, que es de 0 voltios a 1 voltios. En esa conversión es donde vamos a perder mucha precisión y en ciertas placas que, bueno, de dudoso origen, pues puede ser muy acentuado. Y seguramente si has trabajado ya con el pin analógico te habrás dado cuenta que, vamos, es malísimo en muchas placas. Así que es recomendable, por un lado, utilizar placas de buena marca, Adafruit, Sparkfun o incluso la de Amica, de Lolin, de Wemos, o sea que utilizar marcas originales a no marcas que no conozcamos o que no tengan una buena reputación en cuanto a los componentes. ¿Cuál es la solución que me gusta utilizar en estos casos? Bueno, pues es utilizar un conversor ADC externo como el ADS 1115. Este conversor ADC externo tiene hasta 4 canales, es decir, 4 pines analógicos con una resolución de hasta 16 bits. Se conecta por I2C, por lo tanto vamos a ocupar solo 2 pines digitales de nuestra placa, y esto lo que nos va a garantizar es que vamos a evitar esos problemas de precisión y de calidad, y además vamos a ampliar el número de pines analógicos. Con este componente vas a poder conectar hasta 4 sensores, es decir, ya no solo el LM35, el sensor de temperatura y la fotocélula, sino vas a poder utilizar otros 2 componentes. De hecho, me voy a apuntar porque quiero hacer un tutorial también del ADS 1115 y mostraros cuáles son todas las particularidades de este componente, que es muy útil. Ya no solo para el tema del SP8266, sino podemos utilizarlo en muchos casos. Ya hablaremos más adelante de todo esto. Por lo tanto, como conclusión, recomiendo utilizar el pin analógico del SP8266 cuando no se requiere precisión. Por ejemplo, para utilizarlo para un potenciómetro es más que suficiente, pero si vamos a conectar un sensor como el LM35 no lo recomiendo para nada, y en ese caso vamos a utilizar un componente externo que es un ADC externo que se llama ADS 1115.
15. Toda esta información, vuelvo a repetir, os la dejo en las notas o en el artículo que acompaña a este podcast. Y con esto ya damos por finalizadas las 2 dudas que quería resolver hoy, que tenía, tengo bastantes atrasadas, iré resolviendo este tipo de dudas a lo largo de este nuevo año 2019, donde ya he empezado, como veis, con fuerza el podcast. Y ahora os dejo con la sección que ya estrenamos la semana pasada, que es la de impresión 3D con Diego Trapero. Impresión 3D con Diego Trapero de BitFat. Bueno, pues tenemos otra vez aquí a Diego Trapero de BitFat. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Pues nada, aquí estamos otra semana más en el podcast. ¿Tú la semana bien? ¿Ha ido todo bien? Todo muy bien, ahí trabajando un poco, imprimiendo también. Imprimiendo órganos, ¿no? Algún día nos tienes que volver a contar el tema de los órganos. Eso lo tengo preparado ya. Esta semana hemos tenido un caso muy interesante, que era de una operación de que le extirpaban un tumor en la pelvis a una persona, y hacemos un montonazo de cosas, y eso un día, si quieres, de hecho la siguiente semana hablamos de eso. Perfecto, que es muy interesante. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, entonces? Bueno, el otro día, ya cuando acabamos de la sección, tú me comentaste que querías conocer un poquito más de materiales de impresión 3D. Entonces, eso es un tema que hemos tratado muchísimo en el blog de BitFat. Me ha tocado a mí y a Jorge, que me ayuda también a hacer bastantes artículos. Y si quieres, hablamos de materiales de impresión 3D. Vale, perfecto, porque la verdad es que yo conozco 2 que son los más utilizados, ¿no? El PLA y el ABS, ¿sí? Pero desconozco el resto de materiales. Así que cuando quieras empezar, perfecto. Perfecto. He hecho una pequeña recopilación y te quería preguntar antes qué materiales, me lo acabas de decir, y ¿por qué te interesa el tema de los materiales o qué es lo que te interesa saber? Bueno, sobre todo porque, yo soy un auténtico desconocedor de todo el tema de impresión 3D, pero sí que pues me junto con gente que tiene impresora 3D y ocurrió algo muy interesante, muy chocante, ¿sí? Y es que hace ya un par de años, en verano, se nos ocurrió dejar imprimimos una carcasa para un proyecto que estábamos haciendo de una estación meteorológica de radiación ultravioleta, que tengo el artículo colgado en el blog, sí. Y se le ocurrió pues a uno dejarlo dentro del coche una carcasa y se derritió totalmente. Claro, yo me quedé sorprendidísimo y digo, ¿pero esto de qué está hecho? ¿De chicle, de plastilina o de qué está hecho esto? Y ya pues ya me empezaron a informar de que había diferentes materiales y que que no todos los materiales resisten el calor o la luz directa del sol. Y me parece muy interesante conocer todo este tema y cuáles son los que sí que podemos llegar a utilizar para utilizar, por ejemplo, en la intemperie fuera de las casas. Mira, vale, pues ya eso me lo apunto y ahora te lo comento. Efectivamente, esa historia que me ha pasado a mí también, creo que la ha pasado a todo el mundo que imprime, porque si haces piezas en PLA, que es el material más normal de impresión 3D, corres el riesgo de que si las metes en el coche aquí en agosto en España, se te fundan completamente y se te queden hechas una bola, porque el PLA no resiste muy bien la temperatura y la pasaba a todo el mundo. Pues, a ver, si quieres, tengo unos cuantos. Primero quería hablar de los 3 más típicos así, o más de uso más general, que son el PLA, el ABS y el PTG, y vemos qué relación tienen entre ellos y por qué se usa uno u otro. Perfecto. Vale. El que tú viste y el material más normal de impresión 3D que se usa en el 99% de los casos es el PLA. PLA significa ácido poliláctico, y es un plástico que supuestamente es biodegradable en un tiempo de 5 años, que se fabrica con almidón, pero lo mejor que tiene el PLA es que es el material más fácil de imprimir, y es por eso que toda la gente que imprime y sobre todo la gente que empieza, casi toda usa PLA. ¿Por consecuencia es el más barato también? Sí, es el material más barato. El ABS es parecido, antes era más caro el PLA que el ABS, pero ahora, como es lo más extendido, es el material más barato. Uh-huh. Lo bueno que tiene el PLA es eso, es tan fácil de imprimir, lo aguanta cualquier impresora, que generalmente es el que mejor acabado te va a dar. Es bastante fácil de procesar, se funde bien, se enfría bien, da muy buen detalle.
Entonces, la manera más fácil de hacer una pieza, sobre todo si tiene detalles, es hacerla con PLA casi siempre. Eso es una cosa, un punto que tiene muy bueno. Y no tiene mala resistencia. Es bastante rígido y se imprime bien, entonces no deja defectos que afecten a la resistencia de la pieza. Es un material que es el que mejor acabados da. Luego otra ventaja que tiene es que es el material de todos los que yo conozco y he probado, es el que menos warping tiene. Que el warping es una cosa que le pasa a las piezas, que como el material se hace en caliente, luego cuando se va enfriando la pieza se encoge, se contrae. Entonces, cuando ocurre esto, las piezas se levantan normalmente de la superficie de impresión y quedan dobladas, se deforman. Eso normalmente hace que sea difícil imprimir algunos materiales, y el PLA es el material que menos warping tiene y con el que es más fácil hacer piezas grandes, piezas planas, etc. ¿Habías oído hablar tú del warping? No había oído hablar de este concepto, la verdad. Vale, es una cosa muy normal. Me lo apunto, ¿eh? Ya lo verás, es que las piezas quedan, en vez de quedar rectas, quedan como una bañera y se despegan de la cama. Para piezas gordas es un problema. ¿Y se puede utilizar el PLA en cualquier tipo de impresora? Eso es muy gordo, es una de las ventajas del PLA. Como todo el mundo empieza con él, es el que más impresoras lo soportan. Y además es el menos exigente. Se puede imprimir a 200 grados, que todas las impresoras llegan a 200 grados en el hot end. Se puede imprimir con cama fría. No hace falta ni tener la cama calefactada, aunque siempre es un punto a favor. Se puede imprimir con camas a 50 grados. Todas las impresoras llevan a 50 grados. Se pueden imprimir en impresoras abiertas, en impresoras cerradas. Cualquier impresora, y más si es de iniciación, siempre va a poder imprimir con PLA. O sea que es un material que perfectamente para cualquier principiante lo puede utilizar, ¿no? Es recomendable, ¿no? El mejor para principiantes, la manera más fácil de empezar y muy versátil. Aunque hay gente que enseguida se quiere cambiar a otro, con el PLA puedes sacar el 99% de las piezas que tengas. Y en contraposición, pues tenemos la desventaja que el tema de que no aguanta el calor, ¿no? Muy temperaturas extremas, como el coche, ¿no? A partir de 60 grados o así, normalmente se empieza a ablandar ya. Y luego también hay plásticos más resistentes, a eso ahora hablamos unos cuantos, pero que normalmente el PLA te va a valer. Y aparte no es tampoco resistente el PLA, está bastante bien. En casa lo podemos tener perfectamente mientras que no lo pongamos encima de un radiador, ¿no? A una temperatura ambiente de entre 22 y 25 grados no hay ningún problema. Ningún problema. Hay gente que tiene las piezas en casa, hay gente que las tiene en exterior. Supuestamente está aprobado por la FDA para... Bueno, la resina está aprobada por la FDA para uso alimentario. Lo que pasa es que al procesarla ya no sabes lo que le pasa a la resina. Entonces, la pieza final no quiere decir que esté diciendo yo aquí que la uses para algo de alimentación, pero en teoría es bastante seguro. O sea, es muy buen material. Y pasaríamos a otro material algo más resistente, si quiero algo más resistente, que aguante algo más de calor. Ahí tienes bastantes opciones, pero la opción que ha sido más clásica siempre es el ABS. Lo que pasa es que yo odio bastante el ABS y no se lo recomiendo a la gente. El ABS siempre ha estado ahí porque es uno de los primeros materiales que surgió con la impresión 3D. Las impresoras de Stratasys, que fue el que inventó el FDM, han ido siempre con ABS, lo imprimen muy bien, pero para imprimirlo en casa es un material bastante complicado. ¿Pero por qué es tan complicado? Bueno, ¿qué significa ABS realmente? Esas siglas no me las sé. Acronatil butileno, no sé qué. Vale. Pero ¿por qué es tan complicado? Más complicado que el PLA. Vale, le pasan sobre todo se contrae más que el PLA, entonces tiene mucho warping. Y luego también quiere decir esto que es muy difícil imprimir piezas grandes, se contraen las piezas, se despegan de la cama, te rompe cristales. Yo he roto cristales con ABS. Y el otro problema gordo que tiene, también le cuesta mucho pegarse unas capas a otras. Para que se pegue bien y quede bien una pieza de ABS necesitas una cámara cerrada y a veces hasta con la temperatura controlada. Entonces en tu casa te van a salir piezas
con muchísimo warping, huele mal también cuando lo imprimes, las capas no van a estar pegadas. Entonces el ABS, que además sobre el papel es un material más resistente que el PLA, al final quedan unos churros y con las capas tampoco bien soldadas, que no merece la pena, que al final es hasta menos resistente que una pieza bien hecha con PLA. Y los usuarios normales, la gente que tiene impresoras 3D, entonces no utiliza este material, ¿no? No es tan famoso, no suelen utilizarlo tanto. Fue el material más famoso cuando empezaron y de hecho hasta 2017-2018 era el material más pedido en 3D Hubs, por delante del PLA. Pero se ha ido un poco imponiendo la salud mental y ya no, Sí. y ya no se usa tanto en impresoras de escritorio. Hay quien sigue imprimiendo con ABS y hay quien te dirá que le imprime todo. Pero es bastante más complicado que el PLA. Si pruebas el PLA, yo creo que no quieres volver atrás. Atrás, vale. La única excepción que tiene el ABS para usarlo, que eso sí lo reconozco y es verdad, se disuelve en acetona. La acetona vale para pegar el ABS y vale también para alisar las piezas. Si quieres alisar las piezas, es para mí el único caso que te merece la pena usar ABS. Vale. Y luego pasaríamos ya a otro material como el PTG. El PTG, ese es el material que yo recomiendo para sustituir al ABS. El PTG no se imprime tan fácil como el PLA, pero se imprime muy fácil, tiene poquito warping, no se te despegan mucho las piezas de la cama y sin embargo tienes mejores propiedades mecánicas que el ABS, sobre todo si lo imprimes bien. Y bueno, entonces es más resistente que el PLA y es más resistente que el ABS. Sí, es más resistente que el ABS. Es menos resistente, es más resistente mecánicamente que el ABS, soporta mayores esfuerzos antes de romperse, pero es menos resistente a la temperatura. El PTG está entre el PLA y el ABS en términos de resistir a la temperatura. Pero ¿qué ventaja tiene? Que es mucho más fácil de imprimir que el ABS, se sueldan bien las capas, no da tanta delaminación, lo puedes imprimir en impresoras abiertas, hace falta que esté un poco caliente la cama y el extrusor, pero se puede imprimir. Entonces es un buen sustituto si no te quieres lanzar al ABS, pero quieres imprimir piezas más resistentes que el PLA. Tengo una pregunta con estos tres materiales. Sí. De la impresora que estuvimos hablando el otro día, la CR10, ¿se puede imprimir con estos tres materiales? Con ABS no. Yo dije que tengo 3 CR10, PLA todas las impresoras pueden, ABS podrías imprimir piezas muy pequeñitas porque la cama sí que llega a los 100 grados que necesita el ABS, pero no quedarían bien normalmente las piezas medianas o grandes porque es abierta. Y luego PTG ningún problema, yo he sacado muchas piezas de PTG, hicimos una garra para un robot industrial, que era una garra de 40 centímetros de alto, en PTG negro en la CR10 con boquilla de 0,8, boquilla gorda, quedó muy bien, eso sí se puede. Uh-huh. Y una pregunta también sobre estos tres materiales. Has comentado que en algún caso pueden soltar algún gas, ¿no? Sí. El ABS, has dicho. Sí, el ABS de olor, sí. Me refiero más que nada a algún gas nocivo, algún gas tóxico de estos tres materiales. Tiene las dos cosas. Cuando imprimes ABS huele como a plástico quemado típico y normalmente es desagradable estar en la misma habitación, te puede empezar a doler la cabeza, a mí me pasaba. Pero aparte de ello, aunque todas las impresoras emiten gases que pueden ser tóxicos, normalmente el efecto del PLA puede ser despreciable, pero sin embargo el ABS emite mucha más cantidad de gases y sí que se considera que puede ser nocivo. O sea que mucho ojo con esto. Sí. Y bueno, pasaríamos a algún otro tipo de material o algo más específico que podamos utilizar. Sí, si quieres aquí ya repasamos alguna opción más para quien quiera hacer proyectos especiales. Pasamos por encima por unos cuantos materiales. Con PLA y PTG ya puedes tener tu vida prácticamente resuelta. Para un maker normal, vamos, no tiene problema, ¿no? Con PLA y PTG ya es suficiente, ¿no? Estaría muy bien. Solo te faltaría probar los flexibles, que ahora hablamos de ello. Vale, si perfecto. quieres un poquito más que PLA, PTG, etcétera, hay un material que es una alternativa al ABS que se llama el ASA, que es un polímero muy similar al ABS, pero que está mejorado
para que tenga mejor resistencia a la luz ultravioleta. Ujú. Pues sabes que los plásticos se estropean con la luz. Entonces, lo que me preguntabas antes, si quieres hacer una caseta y dejarla en el exterior, el ASA es bastante buena opción también. Vale. Y también es más fácil de imprimir que el ABS. Igual que todos, no es tan fácil de imprimir como el PLA, pero el ASA se puede imprimir bastante bien. En una impresora abierta puedes llegar a sacar piezas buenas. Imagino que el precio también influirá, ¿no? en que sea más resistente. Sí, bueno, el ABS, digo, el PLA, que es el valor de referencia, lo puedes encontrar desde 15, 20, 25 euros. En ese abanico ahí están casi todos los materiales. Estos materiales, el PETG también es un poco más caro, 25, 30, 35. Estos materiales ya suelen pasar de 30 euros, algunos valen 40 euros el kilo, son un poquito más caros ya todos. Pero bueno, con lo que se puede imprimir con una bobina de 1 kilo, en realidad el precio no es lo más importante, el precio del filamento. Vale, ya has hablado de materiales flexibles. ¿Eso Claro. cómo es? ¿Eso qué es? ¿Como goma? Esto ya es, si te has cansado de los rígidos, ya has hecho PLA, PTG, has probado tus cosas, tienes los materiales flexibles, que los usa mucha gente. Son simplemente materiales que se pueden doblar, que son elásticos, llámalo como quieras. Ujú. Entonces, estos materiales igual requieren un poquito de proceso más de aprendizaje, se llaman TPU, TPE, reciben diferentes nombres, hay muchas marcas comerciales, Ninja Flex, Filaflex, que es española y está muy bien, y aquí hay una gama muy amplia de flexibles, que además tienen la particularidad de que hay un espectro muy grande desde los que son muy, muy, muy blanditos a los que son menos flexibles. En general, cuanto más rígido sea, más fácil de imprimir es. Y los más blanditos, que a veces los llaman TPs en vez de TPUs, son más difíciles de imprimir. Ujú. Aquí para imprimir esto normalmente necesitas no tener una impresora con Bowden, que es el tubito ese que va desde el alimentador hasta la parte caliente de la impresora, imprimir despacito, y luego para imprimir con flexible siempre es fundamental o no tener retracción o tener retracción muy baja en el extrusor. Ujú. Me imagino que, claro, eso no es recomendable para gente que no tenga mucha experiencia, ¿no? Si te gusta experimentar, prueba primero el PLA y si te apetece imprimir flexible, pues lo puedes probar ya. Ujú. Tardarás un tiempo, hay extrusores que no valen para flexible, pero se puede aprender. Vale. Todo esto estamos hablando que es plástico, ¿no? Todo plástico. Tenemos luego también, tienes PVA, que es un plástico también, pero es soluble en agua, se utiliza para hacer soportes y luego la pieza la metes en agua, se disuelve y te queda perfecta tu pieza, todo sin soportes, todas las superficies perfectas. Luego también tenemos, a la pregunta que me haces, hay materiales rellenos de fibra de carbono, hay materiales rellenos de madera. Probé un material relleno de bronce que tampoco te creas que me dio muy buena sensación ni conseguí nada espectacular. De bronce. Hay un montonazo de materiales. ¿Cómo fundes eso? El bronce no, la temperatura del plástico no se funde, ¿no? Necesitarás algo más. Claro, es un bolitas polvillo de bronce metido dentro de la matriz de un termoplástico del PLA o lo que sea, y se supone que tiene aspecto de bronce. No sé si yo elegí bronce, que es un metal que no era muy vistoso, que no se oxida, pero pesa mucho la bobina, pero yo no conseguí que tuviera un efecto demasiado especial la pieza que conseguí. Y bueno, tengo una última curiosidad que me gustaría preguntarte, y es que he visto Sí. en algún proyecto que hay alguna impresora que permite imprimir en diferentes colores. Es decir, al final una pieza la imprimimos toda del mismo color, según la bobina, el filamento que estemos utilizando, pero he visto alguna impresora que te permite imprimir en diferentes colores. ¿Las conoces? ¿Qué opinión puedes darnos de este tipo de impresoras? Pues hay una impresora que se llama la DaVinci Color, me parece, que lo que hace es imprimir y luego le suelta como una gota de tinta y te permite imprimir como en cualquier color. Y luego hay otra familia que yo he estado probando, esta semana de hecho me han mandado una para probar, que tiene hasta 4 filamentos. Esto es una maquinita que se llama la Palette, que te vale para añadir a una impresora 4 filamentos.
Entonces puedes imprimir jugando con esos 4 colores, a veces también 4 materiales. Podrías imprimir piezas a 4 colores. Por ejemplo, para lo que me dedico ahora por las mañanas, que es la impresión 3D médica, podrías transmitir mucha información a través de esos 4 colores de diferentes tipos de tejidos. Y es un E3D también tiene un desarrollo muy guay de máquinas con cambio de herramienta, con 4 herramientas también. Entonces esto es un tema que está ahí ahora mismo en desarrollo, pero que es muy potente para el mundo de la impresión 3D y es una baza muy gorda de la impresión 3D FDM para seguir siendo relevante. Uh-huh. Sí, yo lo vi en un proyecto y me quedé... Me parece que era la última que has dicho, que tenía diferentes extrusores, 4, y iba depositando el material de diferente color y al final te conseguía hacer una pieza con 4 colores. Y quedaba muy bien, muy chula, la verdad. Sí, pero ya verás que no solo es una cosa de lo chulo que quede, sino que hay gente en el mundo de los clientes de la impresión 3D que van a necesitar eso, que ya lo necesitan. Los médicos lo necesitan ya a día de hoy. Entonces vamos a coger esas cosas y a ver qué clientes les aporta valor, ya no solo para que quede muy bonito, sino para que puedan aprovechar eso. Efectivamente, es lo que hablábamos cuando tuvimos esa charla tan interesante donde nosotros pues teníamos esos conocimientos técnicos y pues el resto de la gente le daban utilidad a esos conocimientos técnicos. Exacto. Pues bueno, Diego, muchísimas gracias. ¿Quieres aportar algo más del tema de materiales? Yo creo que has dado un buen repaso por todos los materiales disponibles para impresión 3D. ¿Algo más que aportar, Diego? Simplemente que todo el mundo va a recibir su impresora con PLA. Cuando les apetezca probar más cosas, pueden probar el PTG, pueden probar flexibles, pueden probar un montón de materiales y simplemente con un poco de curiosidad van a poder divertirse mucho y aprender todas las opciones que hay en impresión 3D FDM. Perfecto, Diego. Pues muchas gracias por todo lo que nos has aportado y nada, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Chao. Bueno, ya finalizamos este capítulo de hoy donde hemos resuelto las dudas de los oyentes. Horacio nos enviaba una duda referente a los arrays y cómo podemos utilizar pues el número de elementos, ya sea con literal o con una variable, y hemos visto pues nada, una breve explicación de lo que es un array y cómo se puede utilizar en nuestros códigos de Arduino, ESP8266 o donde sea. Y se puede extrapolar a cualquier lenguaje de programación. Recordad que lo que aprendamos, los fundamentos de programación que aprendamos en un lenguaje o en una plataforma, los podemos utilizar en cualquier otra plataforma. Es como montar en bicicleta. Vamos a aprender a montar en bicicleta en una bici y luego vamos a poder pasarnos a cualquier otra bicicleta. Nunca se olvida. También Carlos Moreno me ha mandado una duda con respecto al pin analógico del ESP8266. Solo tiene uno y hemos visto cuál es la solución y en qué casos se pueden utilizar y cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Por último, Diego Trapero, en la sección de impresión 3D de BitFat, pues nos ha desvelado los diferentes materiales con los que podemos imprimir en nuestras impresoras 3D. Muchas gracias a todos los que dejáis esas valoraciones y comentarios. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando. Agradeceros esas valoraciones, agradeceros esos comentarios en iVoox, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma. Nos escuchamos la próxima semana, donde habrá un invitado muy especial que nos va a hablar sobre todo de robótica. No faltéis a la cita y recordad, sed felices.